presente y allá en casa. Yo ya les envié un mensajito a la familia Vida en Acción que está allá en casa en este momento. Espero, es un mensaje secreto, así es de que es para ustedes. Bueno, querida iglesia, vamos a la palabra. ¿Hemos venido a escuchar palabra de Dios? Muy bien, y qué bueno que me hayan puesto luz en todo el auditorio para ver quiénes se duermen, porque cuando está así oscuras aquí no se da cuenta. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan qué libro hemos estado estudiando durante estos domingos? El libro de Nehemías. Recordemos que Nehemías no solo lideró la reconstrucción de los muros, sino que Nehemías también fue un reformador social y espiritual. En el capítulo 9 de Nehemías se nos narra que el pueblo en ese momento estaba en un ayuno. Y ese día hubo confesión de pecados y también arrepentimiento. Y todo ese ambiente espiritual los llevó a redactar un compromiso delante de Dios. Allá en el capítulo 9 de Nehemías y el versículo 38 se nos refiere ese compromiso. Nos dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Y la escribimos, una promesa que escribieron, firmada por nuestros príncipes, las autoridades civiles, por nuestros levitas y nuestros sacerdotes, las autoridades religiosas. Y luego todo el pueblo asintió, confirmó ese compromiso. Ahora, querida iglesia, familia, amigos, de ese compromiso voy a estar hablando la tercera parte de ese compromiso. Ustedes recuerdan que del capítulo 10 el pastor Silvio nos habló de ese primer aspecto del compromiso, que fue, muy bien, ¿cómo? Muy bien, es decir, las alianzas, tener cuidado con eso, tener cuidado con eso. Luego el pastor Gillo nos habló de la segunda parte de ese compromiso, que fue, correcto, solo tengo un estudiante piloso esta mañana. Sí, él ya pasó el curso, ya listo, quedó aprobado. Y hoy me ha correspondido a mí hablar del tercer aspecto de ese compromiso, y está centrado en el dar. Vamos a ir a Nehemías 10, versículo 32. Acompáñenme por favor allí a Nehemías 10:32. Voy a leer la versión Reina Valera. Y dice la palabra del Señor: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Verso 34. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Verso 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos, dice aquí verso 36, de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Verso 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas
y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y todos leamos la última parte: y no abandonaremos. Una vez más, y no. Muy bien, a mí me ha tocado compartir con ustedes un tema bastante controversial, a veces manipulado y en algunos rechazado. La iglesia cristiana evangélica es señalada por esto. De pronto usted ha sido objeto de burla por razón del dar, del ofrendar, del diezmar. A mí me dicen muchas veces también, y se han burlado de mí. Muchos piensan que esto es un buen negocio, así como me decía uno de mis primeros rectores cuando inicié la docencia, que iba a montar una iglesia frente a la iglesia que dirigía mi papá, porque decía eso es un buen negocio, y en tono de burla. Hoy voy a estar tocando ese tema de dar. Voy a tocar el bolsillo, así es de que usted dese un golpecito aquí en el codo y abra la mano. Listo. Pero más allá de tocar el bolsillo, yo quiero que la palabra hoy nos toque el corazón. Por eso, iglesia querida, bienvenidos, porque somos una familia que damos de corazón. Somos una familia que damos de corazón. Muy bien, entremos en materia entonces esta mañana. Primero voy a hablar de algunos aspectos de este compromiso referido en Nehemías capítulo 10, verso 32 al 39. Primero, si está tomando notas. Y a propósito, voy a tocar varias citas. Así es de que le invitaría, esta predicación va a quedar ahí en YouTube, así es de que tú puedes, cuantas veces desees, la ves, porque de pronto no alcanzas a leer todas las citas bíblicas, o de pronto alguno toma solo una parte del mensaje y lo descontextualiza. Y yo quiero que esta palabra llegue al corazón de verdad, que sea una palabra como corresponde del corazón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Primero, yo noto aquí un compromiso voluntario surgido del corazón. ¿Qué dice la primera parte del versículo 32? Dice, nos impusimos. Fue voluntario. El pacto se centró en la ley de Moisés, en la que ya estaban establecidos los deberes de dar, de contribuir, de diezmar y de ofrendar. Por todas las circunstancias que tú y yo conocemos, el pecado del pueblo, la deportación, el retorno, muchos se habían olvidado de la ley de Dios. Y era necesario en ese instante, ese día de ayuno, de oración, de confesión, de firmar un compromiso, era necesario evaluar y volver a Dios. Querida iglesia, el deber de dar y de centrarse está allí en la casa del Señor. Se había dejado de lado, muchos lo habían descuidado, y por eso era necesario incluirlo en ese compromiso, en ese pacto que estaban haciendo delante de Dios. Ahora bien, hoy es necesario que tú y yo también permitamos la evaluación del Espíritu Santo para que nos permita ver cómo estamos en este asunto, y que cada uno se deje examinar, así como el pueblo de Israel en ese momento, y tomemos acciones concretas sobre este asunto. Entonces, lo primero que yo veo es un compromiso voluntario surgido del corazón. Número 2, un compromiso que va más allá de la mera intención, porque de intenciones
está llena la vida. Alguien dijo, el camino al infierno está lleno de meras intenciones. Ellos de la intención querían pasar a la acción, porque está muy bien uno tener el anhelo de cambiar, pero mucho mejor cuando tú decides hacerlo y das pasos para el cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos comenzaron a organizar las diferentes oportunidades de dar. Yo lo llamo así, oportunidades. Aunque estaba centrado en la ley de Moisés, yo lo veo como diferentes oportunidades para dar y para ser bendecidos. Más allá de verlo como una norma, como una ley impuesta, debemos verlo como un privilegio. Miremos todo lo que allí en este pacto se menciona. Acompáñeme por favor y tome su resaltador, o si está allí con su celular, qué sé yo, también resáltelo. Lo primero, se menciona una contribución o impuesto de un ciclo. Una contribución o impuesto, versículo 32. Y esa contribución, ¿para qué era? Dice, para el pan de la proposición. Nosotros ahorita no tenemos eso. La ofrenda continua, allí la ofrenda continua también había especias aromáticas. Los días de reposo, las nuevas lunas eran celebraciones de ellos. Festividades, cosas santificadas, los sacrificios. Ellos querían que en la casa de Dios hubiese lo necesario para ese tipo de asuntos. Las festividades, las celebraciones. Muchos cristianos piensan que como esto es de Dios, entonces hay que solamente, pues está bien orar, pero y Señor, yo no sé, pero creen que esto se hace solo con buenas intenciones. Ustedes quieren un mejor templo, ustedes quieren celebraciones maravillosas, ustedes quieren excelente sonido, ustedes desean realmente tener un ambiente especial en este auditorio. Tóquese aquí y suelta. Ellos invirtieron para tener mejores celebraciones, para tener lo necesario para sus festividades, para tener lo necesario. Segundo, verso 34, se menciona una ofrenda de la leña por turnos. Ofrenda de la leña. ¿Por qué leña? Porque pues habían sacrificios. Recuerdan que ofrecían y necesitaban leña. Hace muchos años, cuando yo estaba muy pequeño en la iglesia, yo no sé si ustedes recuerdan cuando en la iglesia por familias había una listica y se anotaba: la familia Parra le toca las flores el domingo tal. ¿Sí recuerdan? Levanten la mano, ¿cuántos estuvieron? Tienen más de 50 años. También se menciona las primicias, versículo 35 al 37. Primicias, los primeros frutos. Como era una sociedad agrícola, ganadera, lo primero que ellos llevaban era el primer fruto de la tierra al Señor, reconociéndolo a Él como el proveedor. Los primogénitos de los hijos también simbólicamente se ofrecían al Señor, reconociendo que pertenecía a lo primero y lo más especial al Señor. Verso 37, subraya allí, se mencionan diezmos. La 10ª parte en el versículo 37. Y en el verso 38 se menciona el diezmo de diezmos. Los levitas que recibían los diezmos, ellos también tenían que dar su diezmo para la casa del Señor. Entonces, ¿qué se menciona allí? Diga conmigo: contribución, ofrenda, primicias, diezmos y diezmo de los diezmos. Muy bien, pasemos al tercer punto: un compromiso centrado en la casa de Dios. Ustedes sí notaron que yo ponía especial énfasis cuando estaba leyendo en esa frase, casa de nuestro Dios. ¿Cuántas veces se menciona casa de nuestro Dios en este pasaje del 32 al 39? ¿Cuántas ocasiones? ¿Alguno identificó en cuántas ocasiones está esta declaración, esta expresión? Porque el compromiso voluntario
El compromiso que fue a la acción y no a la intención solamente. El compromiso estaba centrado en la casa de Dios. Vayan conmigo, les voy a señalar cuántas veces se menciona casa de nuestro Dios. Verso 32, la primera. Verso 33, para el servicio de la casa de nuestro Dios. Verso 35, traeríamos a la casa de nuestro Dios. Verso 37, las cámaras de la casa de nuestro Dios. Verso 39, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ese compromiso estaba centrado en ¿qué? ¿Estaba centrado en qué? En la casa. ¿De quién es la casa? ¿De quién es la casa? ¿De quién? Diga, de mi Dios. Porque es su Dios, es su papá, es el mío. Pero la casa, ¿a quién le pertenece? A nuestro Dios. Entonces, querida iglesia, cuando este término casa se utiliza aquí, la raíz en hebreo es bayit. Escuche lo que voy a decir. Bayit. Y este bayit tiene diferentes sentidos. Se aplica cuando se habla de familia, se habla de casa, se habla de clan, se habla de templo, se habla de edificio. Cuando se habla de hogar, todo se refiere a bayit, porque tú y yo somos parte de la familia de un papá precioso que es nuestro Dios. Amén. Y sabemos que la casa le pertenece a nuestro papá y es nuestro Dios. Eso es bayit. Ahora, ustedes notan que ya no tenemos muchas de las celebraciones que tenían los judíos. Muchas de esas ceremonias. Estamos en un nuevo tiempo. Pero ellos necesitaban recursos y querían tener lo necesario para los sacerdotes, para los levitas y para todas las festividades. Pues bien, querida iglesia, familia, vida en acción, bayit de Dios, aquí también se necesita lo necesario para enviar misioneros al mundo. Se necesita lo necesario para sostener a los ministros que están trabajando en la obra de Dios. Se necesita lo necesario para embellecer este edificio que también es bayit. Se necesita lo necesario para los ministerios que están establecidos en la iglesia. Se necesita lo necesario y lo suficiente para poder bendecir a nuestros pastores y líderes. Se necesita lo necesario para poder hacer celebraciones estruendosas, maravillosas y poderosas. Se necesita lo necesario para tener buena iluminación, buen sonido, buenas y excelentes transmisiones. Se necesita lo necesario. ¿Y a quiénes quiere utilizar Dios? Levante la manito, diga a mí. Porque la casa es de ¿quién? Ah, muy bien. Entonces, un compromiso voluntario. Un compromiso que no fue solo intención, un compromiso centrado en la casa de Dios. Y cuarto punto, un compromiso que nos da algunas lecciones. ¿Sabe, iglesia, que yo estoy cansado de ver tantos videos chatarra en redes sociales que critican y menosprecian y ridiculizan los diezmos? Y de pronto se gastan el tiempo diciendo si está mencionado en el Nuevo Testamento, si pierdo la salvación si no doy o si doy. En fin, cantidad de cosas. Mi intención no es dar una predicación tipo debate ni nada de esas cosas. Lo que yo quiero es que nos centremos en la palabra. Lo que la palabra nos dice. Las cosas han cambiado, las celebraciones de pronto han cambiado, las condiciones socioeconómicas han cambiado, pero déjeme decir que permanecen los principios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, querida iglesia, voy a hablar de algunos principios y espero que el tiempo me permita hacerlo. En lo primero, el dar es un acto de honra. Escuche lo que voy a decir. El dar es un acto de honra, reconocimiento, adoración y fe. Cuando tú das, estás honrando a Dios, estás reconociendo a Dios como tu proveedor, estás adorando al Señor y estás creyendo en la provisión de Dios.
Proverbios 3, 9 y 10 me dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Honra a Jehová qué? Tus bienes. ¿Tú qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus bienes? Hay bienes materiales, ¿verdad? Hay bienes inmateriales. Pero honra a Jehová con tus bienes. Y luego dice: y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí hay promesa de bendición de parte de Dios. ¿Ustedes lo creen? Muy bien. Segundo punto: Dios mira al oferente o al dador antes que lo que ofrece. Segundo principio: Dios mira al oferente, al dador, antes que lo que ofrece. La primera mención de ofrenda a Dios la encuentro en Génesis, el capítulo 4 y el versículo 4 y verso 5. Los famosos Caín y Abel, o Abel y Caín. ¿Y qué nos dice? Vayan conmigo a este pasaje. Y dice: yo no sé cómo, pero mire lo que hace Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Quién le enseñó a Abel? ¿Quién le reveló? Porque no hay mención de cómo lo aprendió. No hay una norma. Hasta ese momento no estaba la ley de Moisés. Pero algo había en el corazón de Abel. Había una sensibilidad espiritual en él, que Abel decidió traerle a Dios de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado. ¿Qué miró Dios con agrado? ¿Primero miró la ofrenda o miró al dador? ¿A quién miró primero? Primero miró a Abel y después miró la ofrenda. Pero luego dice: pero no miró con agrado a Caín. Primero miró ¿a quién? A Caín. Y luego, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces, querida iglesia, debe aprender: usted no impresiona a Dios si trae euros o trae dólares. Bueno, si los quiere traer, bendito sea el Señor. Pero el asunto se lo recibimos. El asunto es cómo está tu corazón. Porque la generosidad, si la generosidad dependiera de la cantidad y no de la calidad, entonces los ricos serían los más generosos. Pero no es así. La generosidad delante de Dios no está dada por la cantidad, sino por la calidad del corazón. ¿A quién miró primero? El corazón de Abel, y luego miró la ofrenda de Abel. Recuerda cómo está tu corazón cuando tú traes tu ofrenda, tu diezmo y tu primicia delante de Dios. Hay una hermosa historia que se nos refiere allá en Marcos capítulo 12 y el versículo 41. Estoy usando varias citas allí. Y en esta historia se nos dice lo siguiente. Atentos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Jesús estaba ahí, allá mirando cómo depositaban. Así como está en Vida en Acción Jesucristo allá, cuando el pastor dice: bueno, vamos a llevar las ofrenditas allá, los diezmos, vamos a llevarlas. Y Jesús está allá echando ojo. Y él no está más contento porque tú botas ahí un billete de 50 y lo impresionas. No, él está mirando ¿qué? Entonces mire lo que dice aquí. Y muchos ricos echaban mucho. Ante los ojos de la gente de la sociedad, eso era impresionante. ¡Qué generosos los fariseos! La religión externa que Cristo criticó. Y vino una viuda pobre y echó, primero, viuda, había tenido pérdida de su marido. Y segundo, pobre. Oiga, tras de cotudos con paperas, ¿no? Viuda y pobre. También no tenía estabilidad económica. Y echó dos blancas, la moneda más devaluada de ese instante, dos moneditas de 50 pesos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: pilas, vamos a la historia.
Porque es que hay algunos cuando llegan aquí a la iglesia y cuando van a ofrendar miran, Señor, ¿cuál doy? Y le sale el de 50 y dice, te reprendo, Satanás. Y por acá tiene un billete de 2,000 todo achucharrado y viejo. Ese es para ti, Señor, tú no dices nada. Tampoco se trata de eso. La viuda echó algo muy sencillo. ¿Pero por qué? Mire el siguiente verso. Mire la calidad. ¿Qué evalúa Jesús? De cierto os digo que esta viuda pobre echó más en el reino, echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cómo así, Jesús? Porque todos han echado de lo que les sobra, corazón. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿A quién miró Jesús? ¿Qué miró Jesús? El corazón de la viuda, el corazón de los fariseos. Ellos echaban lo que les sobraba, pero esta viuda pobre, ¿qué echó? Todo lo que tenía. No se trata de darle el billetico más viejo a Jesús, porque Él no dice nada, es tan humilde que Él está feliz. No, Él mira el corazón. Y ella echó calidad en el reino de Dios. ¿Ustedes creen que esa viuda siguió siendo lo mismo? Yo creo que desde ese día Jesús estaba ahí bendiciéndola y llenándola, y nunca más le faltó. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda a los Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Otra vez corazón. Relación, dar, conectar corazón con el brazo. Corazón con el brazo. Y ojo que no estoy mencionando ningún partido político acá. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama ¿qué? Las ofrenditas grandes. Dios que ama al dador alegre. Usted no puede dar con tristeza. A ver, ¿cómo da usted cuando tiene que sacar los diezmos? ¿Es lo primero que hace? Cuando usted dice, bendito sea el Señor, qué privilegio. O usted dice, ay Señor, ahí va la camisa que me quería estrenar este mes, Señor. Con todo sacrificio renuncio a la camisa por darte a ti. Le pasan el recibito de cobro. Señor, con tal de que mi pastor esté contento y estrene medias, yo estoy feliz, Señor. Entonces dan con tristeza. Sacan el billetico ahí. Ni por necesidad, porque algunos quieren hacer transacciones con Dios. Señor, fíjate, 100,000. Espero que me lo cuadrupliques, no. Ni por necesidad, porque Dios ¿qué hace? Ama a quién, lo que da. Ama al dador alegre. Que tú des con alegría, como la viuda dio de lo que tenía. Jesús se fijó en la calidad de su corazón. ¿Estamos aprendiendo? ¿Están ahí todavía? Sí. El verdadero adorador y dador sabe que nada es suyo, ni siquiera lo que ofrece. Oiga, oído. El verdadero dador y adorador sabe que nada es suyo, ni siquiera lo que ofrece. Hay una hermosa historia ya en el primer libro de Crónicas y el capítulo 29 y el verso 13. Cuando David reunió al pueblo y los convocó a dar ofrenda voluntaria para construir el templo. Y mire lo que pasó. Verso 13, por favor no se distraiga. Esto es carnecita. ¿Cuántos vinieron hoy a comer carne espiritual? Eso está bien. Que es que a algunos les gusta es la lechecita. No, esto es carne. Y mire lo que dice. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? Mire el corazón de un adorador que ofrece. ¿Y quién es mi pueblo? ¿Quién soy yo? Ustedes han escuchado esa expresión por ahí en algunos. Pero ellos como dicen, usted no sabe quién soy yo.
No, aquí David no está diciendo, Señor, tú no sabes. No. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar Bachit, casa a tu santo nombre, de tu mano procede y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Escúchelo bien, iglesia, familia, Bachit de Dios. El verdadero dador sabe que no le está dando nada a Dios, solamente está tomando de lo que Dios le dio para volverle a dar en honra, gratitud y reconocimiento por todo lo generoso que es nuestro Dios. Así es de que quítese de su cabecita y de ese imaginario que usted está sorprendiendo a Dios. No, de lo tuyo tomo para volverte a dar, porque Dios mira el corazón. Ese salario, ese ingreso, ese vestido, ese alimento sobre la mesa, todo es tuyo, y de lo tuyo tomo para volverte a dar. Siguiente. Nosotros damos a Dios, pero son hombres los que administran en la tierra. Sobre ellos recae una gran responsabilidad. ¿Quiénes recibían los diezmos y las ofrendas? ¿Quiénes? Los levitas y sacerdotes. Y ellos eran responsables también de administrar adecuadamente esos bienes. A mí no me preocupa, a mí me dicen, ay, pero usted va a llevar allá los diezmos y las ofrendas, y mucha gente se deja manipular por eso y decir, ay, ya le va a ir a llevar los diezmitos a su pastor, ya lo va a enriquecer. ¿Sí han escuchado eso? Mire, lo que menos le debe interesar es eso, porque usted lo está haciendo para Dios. Los que administran acá también le tienen que dar cuenta al Señor por lo que administran, porque están administrando los bienes de Dios. Ahora, los levitas tenían un tope. Los levitas, ustedes saben que ellos, diferente a las demás tribus de Israel, ellos no tenían heredad, no tenían tierra específica. Dice, Dios era su heredad, les dio un límite, tenían un tope ellos. Y además los levitas tenían que dar el diezmo de los diezmos y guardarlo allí en un depósito que se llamaba el alfolí, donde guardaban todos los productos que el pueblo de Israel llevaba. Lamentablemente, y quiero decirlo hoy, la iglesia tiene mala fama muchas veces, es por el mal testimonio que algunos, escúchelo bien, algunos líderes han dado ante el mundo, porque efectivamente han mostrado justificando la prosperidad del reino, exhibiendo sus aviones y sus carros últimos modelos, mientras gente de su propia iglesia tiene que pedir prestado para ir al templo. Dios no está de acuerdo con eso. Esa teología de la prosperidad. Yo doy gracias a Dios por mis pastores aquí en la iglesia, porque yo puedo dar fe y testimonio que tienen temor de Dios y son buenos administradores de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Y no lo digo para que me permitan volver a predicar, lo digo porque estoy convencido de eso. A mí mis padres de muy pequeño me enseñaron el valor de diezmar. De pronto de pequeñito lo hice porque quería obedecer a mis papás, pero fui creciendo y fui entendiendo la revelación, y hoy sé que mis hermanos y yo somos bendecidos por Dios
y no nos ha hecho falta nada. Hemos pasado por etapas difíciles, pero Dios de todas nos ha sacado y hemos sido bendecidos porque mis padres dejaron un fundamento. Y usted, papá y mamá, también cuando se trata de esto, cuando tú eres fiel, estás prosperando a tus propios hijos, y los hijos de tus hijos también serán benditos. No serán mendigos, no serán arruinados, serán bendecidos por Dios. Sí, tristemente, algunos han usado mal este asunto y han dado mal testimonio, pero yo soy testigo que son más los fieles, los consagrados, los íntegros, que esos 4 o 5 pelagatos que sacan por YouTube. Porque Dios es un Dios que honra a los que le honran. Amén. Nunca en la iglesia se deben propiciar las brechas. Por el contrario, debemos tratar de unir. Pero también quiero decir otro principio esta tarde. Escúchelo bien. Nunca la pobreza o la escasez ha sido pretexto para cerrar la mano delante de Dios. Dígalo conmigo. Nunca la pobreza o la escasez ha sido pretexto para cerrar la mano delante de Dios. ¿Sabe que muchos vienen a las iglesias cristianas solo mirando la iglesia con una intención asistencial? A ver qué me ofrecen, a ver qué me dan. Cuando yo era pastor en Patio Bonito, un sector bastante necesitado, muchas veces llegaban con unos testimonios impresionantes con tal de que uno les diera plata o un mercado. Porque ven la iglesia solo con una intención asistencial. Y no está mal dar. Jesús nos invita a eso, a ser generosos, a dar. Pero ojo, no pierdas la bendición. Es diferente hacer esto. Haga conmigo así. Haga conmigo. A hacer así. A ver, hágalo otra vez. Hágalo primero así. Ahora, el cerebro actúa distinto. Sus emociones diferentes. Ahora, cuando a ustedes le traen un presente, un regalo, ¿usted qué mira? ¿Usted qué mira? Ay, tan bellos, tan espirituales. Ay, no, qué maravilla. La iglesia perfecta. ¿Qué mira? Usted mira el regalo. Llega el marido con un regalo para la señora y ella le mira el corazón al esposo. Sí, claro. ¿Qué mira? Pero solo le alcanzó para eso el amor. Mira primero el regalo, pero Dios, ¿qué mira? El corazón. Ahora es diferente así a hacer así. Satanás a veces nos viene a tentar. A mí me tentó muchas veces cuando pasé por etapas difíciles. ¿Para qué? Dios entiende, no lo haga. Pero no entendía que nunca la pobreza o la escasez es un pretexto para cerrar la mano delante de Dios. Porque en la medida que doy, soy bendecido. Y si no, Jesús hubiese detenido a la viuda pobre. Ay, mujer, no des, tranquila, yo entiendo. Tranquila, deja así. Ve y compra un desayuno. No, Jesús la dejó. Elías, cuando hubo sequía en esa nación, ¿a dónde fue enviado por Dios para ser sustentado? Una viuda pobre que tenía solamente harina en su tinaja. No la envió aún de una mujer rica, una mujer pobre, para que ella de su pobreza le diera y de su pobreza ella fuera enriquecida. Ese es Dios. No pierdas el privilegio de dar porque estás en escasez, porque sencillamente Dios te pide que des según lo que tienes. Escúchelo bien, iglesia. Dios no te va a impulsar a pedir prestado para traer a la iglesia. Dios no te va a impulsar a endeudarte para traer a la iglesia. No, de lo que tienes, de eso, y según hayas prosperado, de eso no le niegues lo que es de Dios, porque de ahí el Señor te va a bendecir.
¿Estamos de acuerdo? Deuteronomio 16:16 dice: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, dice la última parte. No pienses que la escasez o la pobreza sea un pretexto. ¿Para qué? Para no dar. Habrá muchas voces. Ustedes recuerdan cuando estábamos en la otra sede que había un señor que se paraba en la puerta de la iglesia gritando: ¡los están robando! No hay que dar diezmos, los roban. Uy, qué señor, Padre bendito. Un día yo dije: Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Pero que parezca un accidente, Señor. Pero qué señor tan incómodo. Y hay gente así. Ahora, querida iglesia, el retener lo que es de Dios nos convierte en ladrones. ¿Por qué? Malaquías dice 3:8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijeron y abrieron los ojos, así como ustedes hoy. ¿En qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, en mi vallid. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. ¿Por qué es un ladrón el que retiene? Muy sencillo. Si todo es de él y de lo de él damos, ¿cómo se le llama a la persona que se queda con lo que no le pertenece? Dígalo sin miedo. El que se queda con lo que no le pertenece se llama. Es así. No le ponga otro color. Por eso Dios dice: ladrones. Si todo es mío y de lo mío dan y no son capaces, me han descuidado a mí. Pruébenme ahora. Ahora, querida iglesia, si bien Dios dijo que nosotros lo probemos a Él, nunca debemos dar con la intención de recibir compensación, porque ya en el hecho de poder dar tenemos una bendición. Dios no te debe nada. Escúchalo bien: Dios no te debe nada. Tú le debes a Dios. Escucha: Dios no te debe nada. Tú le debes a Dios. ¿Listo? Ahora, porque es que hay un versículo que dice que el que da al pobre le presta a Dios. Sí, sí lo dice. Pero recuerda que Dios ve el corazón y todo es de Él y le pertenece a Él. Entonces ahí lo que está señalando es que Dios se ha comprometido a sí mismo en su santidad de retribuirte en bendición, pero no está obligado a hacerlo. Porque es que hay muchos que creen: Señor, aquí te traigo para que a ver cómo me pones 4 veces lo que te estoy dando, Señor. No por tristeza ni por necesidad. Ojo que la prueba no la ponemos nosotros. Dios se comprometió y nos dice: probadme. Pero no que tú empieces a probar a Dios, porque esto se vuelve entonces un asunto mágico con el cual yo no he estado de acuerdo a veces. Entonces yo recuerdo hace mucho tiempo cuando de pronto escuchaba a algunos predicadores: sí, y gloria a Dios por el mover y las cosas, bendito sea. Pero entonces la gente emocionalmente respondía en esa predicación y comenzaba a despojarse de los celulares, de los relojes, y empezaba a dar. Y a mí me pasó, y yo pensaba: yo doy, y de pronto a la salida mágicamente me voy a encontrar el billete de baloto con el premio gordo. Y Señor, los diezmos te llevaré. O algunos pensaban mágicamente que en la semana les iban a abonar una millonada en la cuenta. Sí, yo sé que Dios hace esos milagros, yo lo creo, porque han sucedido. Pero ojo, es cuando Dios en su soberanía lo quiere hacer, pero no porque tú has dado como el que echa unas moneditas en el pozo de los deseos y luego a la salida va a encontrarse un billete de 50,000. No, así no es. El principio de la bendición reposa sobre la consistencia, la coherencia, la permanencia, la fidelidad, y Dios bendecirá en su momento a esa persona.
Es un principio, no es un asunto mágico. Que tú seas consistente, que tú seas fiel, y Dios en su momento dará la bendición. Por eso dice que Dios abrirá ventanas de bendición cuando aprendes a adorar de forma generosa. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 9 versículos 6 al 8? Por esto digo, el que siembra escasamente, pero no escasamente en términos cuantitativos, también segará escasamente, porque la generosidad no depende de la cantidad. Tú no puedes retenerle a Dios, pero según el nivel tuyo y las condiciones tuyas, tu ingreso. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esto se llama riqueza con propósito. Ahí es donde Dios te enriquece para que tú tengas lo suficiente, no solo para ti, sino para dar también y sembrar a otros. Aleluya. Eso es riqueza con propósito. Ahora, iglesia, el diezmo, la ofrenda, las primicias son la estrategia de Dios para sostener su vallid, su casa, su ministerio, su obra, y para bendecir a su pueblo. Los pastores no viven de buenas intenciones y de oraciones, viven también y necesitan, y damos testimonio cuando nuestros líderes y pastores, por eso la Biblia dice, el obrero es digno de su salario, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es que algunos piensan que no, que el ministerio no es un trabajo. Sí, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Honremos a nuestros pastores, son dignos de doble honor. Y perdónenme que voy a meter el usted no sabe quién soy yo, pero lo voy a decir para edificación. Yo no soy parte de la nómina de la iglesia. Yo tengo mis empleos, no soy pastor tiempo completo, ¿sí? En la iglesia. Yo tengo mis trabajos, y de ahí yo por eso puedo hablar con libertad. Porque a alguno no falta la mente por ahí retorcida que dice, ay, no le deben estar pagando el salario y por eso esa predicación. No. No, es que eso pasa. Eso viene. No, yo doy mis diezmos al vallid de Dios, mis ofrendas al vallid de Dios, sencillamente. ¿Por qué? Porque creo en lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Ahora, querida iglesia, ya voy cerrando con esto. En lugar de debatir si se menciona o no en el Nuevo Testamento, si me condeno, si no doy los diezmos, si de pronto esto es un buen negocio, si no estoy, ¿por qué no se menciona? Si Jesús nunca lo mencionó. Mira, Jesús tampoco lo contradijo. Entonces, Jesús criticó muchas cosas de los fariseos y de la ley judía. Ustedes le dijeron esto, pero yo os digo eso. De hecho, en una ocasión solo mencionó, ustedes diezman la menta, habló del diezmo, pero Jesús dijo, esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. La Biblia es un todo, es consistente, es coherente. La Biblia, en lugar de yo estar pensando en eso, debo creer en lo que Dios ha dicho en su palabra y no me debo limitar. Ahora, querida iglesia, Jesús vio a una viuda ofrendando y no la detuvo. Una mujer quebró un vaso de perfume costoso y lo criticaron y la dejó que ofreciera, no la detuvo. Muchas mujeres dieron de sus bienes para sostener el ministerio de Jesús. ¿Cuántas mujeres hay aquí generosas? Muy bien. Hagan así.
muchas mujeres dieron de sus bienes para sostener el ministerio de Jesús. Y Jesús no las detuvo, les permitió, porque ahí ellas encontraban bendición. La iglesia en Hechos era una iglesia generosa, desprendida y daba mucho más. Por eso el diezmo allí no se menciona, porque es que en el Nuevo Testamento el diezmo no es una limitante, sí, cuántica, no es una limitante en cuanto a las matemáticas. El diezmo solamente es lo mínimo en el reconocimiento de Dios, pero yo debo dar mucho más, porque he recibido de gracia y de gracia voy a dar. Por eso no estaban limitados por eso. Ahora el creyente es un discípulo que va mucho más allá. Y quiero cerrar con la historia de William Colgate. ¿Ustedes usan crema dental Colgate? ¿Sí se cepillan los dientecitos? Ahora usando tapabocas, pues ¿Usan jaboncitos también para el baño? ¿Saben que el dueño de esa fábrica, conocida en todo el mundo, fue cristiano? Él nació en la pobreza y creció en pobreza, pero Dios empezó, cuando conoció al Señor, igual a entender todo esto. Y él empezó dando el 10%, y Dios comenzó a bendecirlo, y él creía en la riqueza con propósito. Luego dijo el 20%. Y luego dijo no, con el 30. Luego dijo no, con el 40. Con el 50. Él sostuvo misioneros. También traducciones de la Biblia. Hizo cantidad de cosas. Dinero con propósito. Hoy en día Colgate se conoce en todo el mundo. Él tuvo 11 hijos. También en eso fue prosperado. Para sostener 11 hijos, caramba. ¿Sí notan? El cristiano del Nuevo Testamento no está preguntando: ¿será que si nos toca dar o no? ¿Será que si es bíblico? ¿Será que me condeno si no doy? El verdadero creyente entiende que de lo tuyo tomamos para volverte a dar, y que no descuidaremos el valle de Dios, la casa de Dios, el edificio de Dios, los ministerios de Dios, la familia de Dios, los pastores que Dios ha puesto, y no descuidaremos el valle de nuestro Dios.